Hola, yo soy Masto, el Bebote, y lo soy gracias a una persona muy especial, gracias a una persona que me enseñó todo lo que sé de esta vida, gracias a una persona que me formó con valores, con amor, una persona que estuvo para mí día y noche, gracias a una persona que me enseñó a ser una persona de bien, que me enseñó a amar de corazón, que me enseñó que cuando amas a alguien, todo es posible. Lamentablemente esa persona falleció hace un año y no tienen ni idea de cuánto me duele. No tienen ni idea de el dolor tan grande que siento en el alma. Sin desistir, se hizo gracias a ella. Gracias a que me inspiró a que no hay problema que no pueda detener. Me inspiró a saber que a pesar de los dolores, a pesar de las circunstancias, uno debe seguir adelante. Ella es mi mamá, la persona más especial de mi vida. Y hoy quiero dedicarle este video a ella. Quiero contarles su historia. Quiero contarles cómo me siento y lo difícil que ha sido estar un año sin ella. Porque ella es la mejor. Ella me enseñó a vivir sin desistir. La recuerdo, la quise y la sigo queriendo, igual, como que si estuviera, o más a lo mejor. La llevo en mi corazón, nunca la voy a olvidar, nunca la olvido. ¿Qué fue mi mamá para mí? Fue un ejemplo a seguir, siempre fue una guerrera, pese a su enfermedad, nunca se echó para atrás, nunca tuvo miedo, o por lo menos no lo aparentó. Siempre estuvo con nosotros, preocupada por nosotros y dio todo por su familia. Y eso se lo agradezco infinitamente. También le agradezco mucho el permitirme estar con ella en los últimos momentos. El irse poco a poco en mi presencia. Creo que eso nunca lo voy a olvidar, que yo estuve con ella en sus últimos momentos, y el despedirme, el agradecerle y el pedirle que se fuera en paz, eso es algo que siempre lo tendré en mente, en mi corazón. Y aunque hoy en día la sigo extrañando mucho, sé que ella está en un lugar mejor, y ese es mi consuelo, el saber que ella ya no sufre y no está pasando por esta pandemia. Ella está tranquila, está descansando en paz y está con sus seres queridos, con su papá, con su suegra, con su cuñado, con su prima, con todas las personas que siempre amó, con su tía Félix también. Entonces sé que está en un buen lugar y está con personas que también la quieren mucho, y yo siempre la querré. Y aunque esté triste por su ausencia, sé que está mejor, y ese es mi consuelo. Te quiero mucho, mamá. Mira, pues para mí tu mamá no se ha ido, yo la sigo teniendo aquí conmigo. Yo no puedo todavía, pues ¿cómo te puedo decir? Pues sacarla de mí, al contrario, día con día me sigue apoyando, me sigue ayudando, me da fuerzas para salir adelante. A veces me dan muchas ganas de pues ya ni trabajar, ni siquiera de pararme, pero ella me da ánimos, me vuelve a levantar, me vuelve pues sí, a dar más fuerzas para salir adelante, como siempre lo hizo, como siempre me ayudó, siempre me dio fuerzas para, en todo el tiempo que yo viví con ella, que ella está conmigo, que yo no siento que se ha ido,
yo no puedo, pues no asimilo eso de que ella pues ya no esté con nosotros, que ella haya partido. Al contrario, le agradezco mucho pues, todo el tiempo y los años que vivió conmigo, que me dio de su vida. Les digo, yo no siento que se haya ido, al contrario, sigue estando conmigo, me ayuda, me da fuerzas y se lo agradezco donde esté, donde quiera que esté, que nos ayude y que nos dé muchas fuerzas para salir adelante, que nunca nos olvide, porque yo al menos nunca la voy a olvidar. Siempre la traigo aquí en mi mente, en mi corazón, y siempre anda conmigo. Siempre cuando me voy a trabajar, cuando regreso, cuando pido a Dios pues que nos dé otro día ahora sí que por despertar, yo pues lo sigo teniendo y nunca la voy a olvidar. Al contrario, le doy muchas gracias de que nos dé muchas fuerzas y que nos cuide mucho donde quiera que esté, que descanse en paz, nunca te olvidaré. Bueno, comencemos hablando del tiempo que mi mamá estuvo con su diálisis. Ella empezó con algunas molestias que no parecían ser nada pues graves, nada fuera de lo común. Desgraciadamente fue al doctor, le detectaron insuficiencia renal y pues le dijeron que tenían que dializarla y que era algo urgente. La verdad es que al menos yo no tenía ni idea de qué era la diálisis, no tenía ni idea de qué significaba ni qué iba a pasar con mi mamá, no sabía. El único conocimiento que yo tenía era que muchos aquí decían que aquellos que se dializaban no duraban mucho y fallecían en un mes o menos. Y eso me dolió mucho. Yo no quería que mi mamá se fuera. No sabía qué hacer. Y en realidad yo no podía hacer mucho. Y mi mamá no quería que la dializaran por lo mismo. Por esa creencia de que las personas que se dializan mueren. Pero después de platicarlo, entendió que era por su bien. Y se animó a hacerlo. Todos estábamos muy nerviosos porque no queríamos que se quedara en la operación. No queríamos que muriera pronto. Pero pues de hecho la operaron antes de lo que se planeaba. Y cuando nosotros nos enteramos, ella ya había salido del quirófano y había salido bien. Y eso ciertamente me hizo sentir feliz. La verdad es que yo no había valorado a mi mamá hasta ese momento. Yo era de las típicas personas que creía que cualquier cosa mala que yo hiciera no era tan mi culpa porque yo no pedí nacer, ¿no? ¿Saben? Ese pretexto tonto que muchos dan de pues tú eres mi mamá, ¿no? Yo no pedí nacer. Es tan tonto porque no valoramos el esfuerzo que nuestros padres hacen por nosotros. Bueno, al principio mi mamá pasó un proceso de aceptación muy complicado. Ella no podía tocarse su línea porque se sentía muy mal, se nos iba, la tocaba y de repente se iba para atrás y no reaccionaba, no nos escuchaba, no nos hablaba. Teníamos que ponerle alcohol, recostarla, echarle aire. Y así estuvo un tiempo, hasta que poco a poco se fue acostumbrando. Al principio ella tenía que ir al hospital cada cierto tiempo para que le hicieran su diálisis, mucho tiempo, muchas veces. Después tuvimos la suerte de que entró al programa de diálisis en casa. Le dieron su máquina y empezó a dializarse pues en la casa. Le entregaban
dos tipos de bolsas, unas que eran grandes, que se ponían en la máquina y hacía todo el proceso sola, pues. Al principio se dializaba toda la noche, después ella decidió hacerlo en las mañanas. Y también tenía otro tipo de bolsas que le llamaban bolsas gemelas, que eran para hacérselas de manera manual. Esto significa que la persona que la atendía tenía que hacerle el cambio, porque la diálisis pues le ayuda a sacar todas esas toxinas del cuerpo, que es la función que tenían sus riñones, y al mismo tiempo, o bueno, después les meten una solución que le ayuda a hacer todo ese proceso. La máquina lo hacía por sí solo, le hacía los lavados solos, y la manual pues teníamos que ayudarle a. Al principio era mi tía la que la dializaba, después fue mi hermana, y al último fui yo. Este proceso de que mi mamá tuvo su diálisis fue complicado, tuvo sus altas y sus bajas porque le dio anemia y le decían que tenía que ponerse una vacuna 3 veces, o sea, 3 vacunas tenía que ponerse para superar esa anemia, eritropoyetina. Pero resultó que pues pasó todo ese tiempo en que estuvo con diálisis yendo al hospital cada semana que le pusieran su vacuna, y era algo que le ayudaba bastante porque cuando no la tenía se ponía mal o andaba más cansada, más adolorida, porque sí, la máquina y la diálisis le ayudaban, pero al mismo tiempo la desgastaban demasiado, tanto que llegó el punto en el que ella empezó a escuchar un zumbido en uno de sus oídos, y ese zumbido no la dejaba escuchar más allá de ese zumbido. Era tanto el daño que terminó con ese ruido en la totalidad de su oído. Solo le quedaba un solo oído para escuchar. Y no solo eso, sino que la diálisis también le dañó los ojos de cierta manera y poco a poco dejó de ver. Al principio veía borroso, después solo veía de muy cerca y al final empezó a ver sombras nada más, y llegó el punto en el que solo veía pues luces intensas o cosas que estuvieran muy cerca, pero no las veía bien, claro, solo veía como la silueta, y eso era algo complicado. También había veces que por el esfuerzo que ella llegaba a hacer se le reventaban algunas venitas y su agua de su diálisis salía con sangre, pero era algo normal, por así decirlo. Todas esas complicaciones fueron llegando poco a poco en 7 años. Y eso nos unió muchísimo a todos. Porque créanme que todas las personas que eran cercanas a ella la ayudaban demasiado. La apoyaban demasiado en lo que no podía. A pesar de que ella amaba hacer sus actividades. De hecho se sentía mal cuando no podía hacer algo. Y aquí quiero entrar al punto en el que quiero contarles mi experiencia con ella, en el sentido de que quiero que sepan el porqué de este video. Para empezar, quiero explicarles el por qué soy masto. Y es porque ella sí me decía. Ella me decía que era su masto. Así me hablaba. Así me apodaba. Y en su honor es que me quedé con el nombre. Además, la playera que porto es del Atlante, el equipo que mi abuelito amaba y le heredó la afición y el amor a mi mamá. Créanme que nunca había visto a nadie tan entregado a un equipo como mi mamá. Ganaran o perdieran, ella siempre estaba ahí, fiel, demostrando que ella era atlantista de corazón. No es como las típicas personas que si su equipo gana, ¡pum!, andan de ahí publicando, salen con la playera y bla bla bla, pero pierde y ni te enteras que le van a ese equipo. Y mi mamá no, ganara o perdiera, ella era atlantista.
Y por eso hoy porto con orgullo esta playera. Por el hecho de que Atlante para mí es más que un equipo. Atlante para mí es una legión. Una herencia de amor que mi mamá me dejó. Y créanme que ahora cuando escucho o veo sus partidos, me emociono. Yo no soy de gustarme el fútbol, como la máscara lo entenderá o lo dará a entender. Yo amo la lucha libre. Pero apoyar al Atlante es apoyar a mamá. Me hace sentir tan conectado con su pasión que, como lo digo, es una herencia de amor que ella me dejó. Bueno, desde el momento en que mi mamá se enfermó, yo empecé a tener más cercanía con ella. Me empecé ahora sí que a llevar mejor con ella, porque yo era como muy aparte, ¿no? Hacía yo mis cosas, me preocupaba por lo mío. Pero desde entonces yo era esa persona entregada a ella. En las noches cuando yo llegaba, la saludaba y todo, y yo me iba a hacer la cena y comía con ella, comíamos juntos porque ella se quedaba aquí en su cuarto conectada y yo traía para acá la comida y cenábamos juntos. De hecho, llegué al punto en el que yo no me sentía a gusto de comer cosas como hamburguesas, tortas, hot dogs y todo eso solo. Yo decía, ¿por qué me lo voy a comer solo si me lo puedo comer con mamá? Y había veces en las que yo llegaba y le decía, mira mamá, te traje esto, mira, te traje el otro, y cenábamos juntos. Y era algo muy bonito. Como les dije, mamá dejó de oír con uno de sus oídos, perdió la vista, y gracias a esto pues ya no podía caminar ni hacer muchas cosas sola porque era peligroso que lo hiciera. Entonces ella se sentía como una persona inútil, como una persona que era como una carga. Y yo le decía, ma, tú diste tu vida por mí. Tú pasaste noches en vela cuando yo estaba enfermo. Tú me cuidaste, me enseñaste a caminar, me enseñaste a hablar, me enseñaste a valerme por mí mismo. Me enseñaste a amar. Es justo que yo haga lo mismo por ti. Y no solo es justo, sino que lo hago con amor, porque te lo mereces. Y a partir de ese momento me convertí en sus ojos, en sus oídos y en su caminar. Íbamos a muchos lados juntos. Yo la llevaba de la mano y le decía si tenía que levantar el pie, si había un hoyo, un tope, banqueta, si cruzábamos, si tenía que caminar un poco más rápido. Todo eso se lo decía y se lo terminé comunicando de manera corporal, jalándolo un poquito, X, ¿no? Y hacíamos tantas cosas juntos. Empezamos a jugar juegos de mesa, jugamos videojuegos. Nos gustaba jugar Basta, que claro, como ella ya no veía, lo que hacíamos era hacerlo hablando. Decíamos las categorías que íbamos a usar, alguien decía la letra y cada quien iba diciendo nombre y todo eso. Y era muy divertido. De hecho, también veíamos películas juntos. Películas que ella ya había visto y recordaba. Entonces las escuchaba y ella decía que se imaginaba lo que pasaba porque ya tenía conocimiento de lo que pasaba. Pero no solo eso, sino que también veíamos películas que ella no vio. Bueno, que ella no había visto. Películas nuevas, por así decirlo. Y lo que hacíamos es que yo le contaba todo lo que pasaba. Le describía los personajes, los escenarios, lo que hacía cada personaje. Y en momentos en los que yo me sentía como impresionado o espantado o me ganaba la emoción, le ponía pausa a la película y le contaba poco a poco lo que había pasado para que ella supiera qué fue lo que pasó, que me hizo sentir de esa forma. Y ella decía que gracias a eso que yo le contaba, sentía esa emoción en las películas
como si realmente les estuviera viendo. También cuando íbamos a fiestas o había reuniones, yo me sentaba junto a ella porque pues ella era una persona muy genial. Entonces muchas personas la conocían, muchas personas la saludaban. Entonces en las reuniones o fiestas se acercaban mucho a saludarla. Entonces lo que yo hacía era agarrar su mano y ponerla para que saludara. Incluso hacíamos como señales. Bueno, yo le decía, por ejemplo, si agarro tu pie así, levanta la mano porque te van a saludar. Y al principio lo hacíamos, pero luego se le olvidaba, o luego a mí se me olvidaba decirle y nada más le agarraba su mano. Y así hacían muchas formas para que ella pudiera saludar. Y yo le decía quién la estaba saludando. Y si platicaba con alguien y le decían algo que ella no entendía, yo se lo repetía en su oído. En el oído que sí escuchaba, para que ella tuviera ese contexto de las conversaciones y no se sintiera mal. De hecho, cuando había personas que yo no conocía, porque les digo, lo saludaban muchas personas, yo le describía a aquel o aquella que lo saludaba y ya ella decía, es tal persona. Y cuando, por ejemplo, alguien bailaba o hacía cierta cosa graciosa, yo se la describía. Y había veces que yo ponía mi mano así en su brazo y hacía pasos que la gente bailando estaba haciendo, para que ella sintiera el movimiento de lo que estaba pasando, porque yo no quería dejar que ella se me deprimiera y que sintiera que por esa cosa que le imposibilitaba ver, se perdiera del mundo. Quería que viera el mundo a través de mí y creo que lo logré. Ella siempre me agradecía que yo estuviera ahí, siempre para ella, siempre ayudándola a saber qué pasaba a su alrededor. La ayudaba a comer, porque como les digo, al no ver, pues no podía moverse con libertad. Había veces que ella sí me decía, mira, acomoda mis cosas aquí y aquí, y ella yo como despacio. Pero había situaciones en las que no podía y yo le daba de comer. Y créanme que nunca fue una molestia, nunca fue un cargo, nunca fue nada que me hiciera sentir atado, ¿sabe? Porque algunos dirán, ay, por atenderla no hacías tus cosas, ¿no? Pero nunca fue así, porque ella siempre tenía el punto de decirnos, no quiero que por mí dejen de vivir su vida. Y yo no lo hacía. Yo vivía mi vida y la atendía al mismo tiempo. Porque mi vida era ella. Porque yo no estaría aquí si no fuera por ella. Así que la ayudaba en todo lo que yo podía, en todo lo que yo pudiera, en todo lo que estuviera en mis manos. Y ella se sentía bien. De hecho, ella me enseñó a ser leal, a amar como se amaba antes, a tener un amor de verdad. Lamentablemente, la mamá de mi papá, mi abuelita, falleció. Mi mamá se sintió muy mal y a pesar de que no veía, ella fue a apoyar. Ella daba ideas o acomodaba o decía, no sé si vamos a hacer esto para el entierro, o que si hacían rosarios, porque mi mamá es una persona que era muy creyente de Dios. Entonces ella estaba dando ideas, organizaba, o sea, no podía moverse o no podía hacer las cosas, pero ayudaba a... Y lo que no podía ella realizar, yo lo hacía. Con mucho gusto lo hacía. Y ella siempre estuvo ahí ayudando. También por desgracia murió una de sus tías. Y ahí estuvo. Porque ella no la paraba nada. Así se sintiera mal, ella siempre asistía a apoyar a aquel que lo necesitaba.
Y nunca fue de dar lástima, ¿saben? De querer dar lástima, de querer quedar como la pobrecita ante nadie. Así una noche anterior no hubiese dormido por el dolor o por X o Y razón, cuando se encontraba alguien en la calle, no era de victimizarse, no era de decir, pues es que me duele esto, o que me pasó esto, o es que yo no puedo hacer esto, y aún así, ella era de, estoy bien, mal, o más o menos, y ya si le preguntaban qué pasó, ella decía, no, pues es que ayer me dolió tal cosa, pero pues aquí estoy echándole ganas, y ya. No entraba en detalles para que la gente la viera como una pobrecita, porque ella, su punto era luchar e ir siempre hacia adelante, y lo demostraba. Era fuerte. Y de hecho en el hospital donde le hacían el servicio y le llevaban el seguimiento y tenía sus citas, tenían un evento donde estaba dedicado a las personas que tenían insuficiencia renal y les daban un reconocimiento. Mi mamá siempre tuvo reconocimiento por llevar un apego constante a su tratamiento y porque nunca tuvo esa dificultad de tener alguna infección o que se echara porque no hacía bien su diálisis o porque no llevaba bien su tratamiento. Ella era constante. Y cuando íbamos a esos eventos, ya sea a mi papá o a mí, nos ofrecían los premios o los regalos pequeños que les daban, con una pluma, cositas así pequeñas, y se lo daban a mi papá o a mí. Y era como de, no, que ella es la enferma, pues ella es la paciente. Y siempre le decían, ay señora Ana María, usted se ve re bien, porque ella era tan alegre que entregaba su corazón y la recompensaban con esa fuerza. Por desgracia, llegó el momento en que uno de mis tíos paternos, no el mejor, cabe aclarar, y espero algún día poder contarles cierta parte de eso, se enfermó. Neumonía. Ya estaba mal. Todos creíamos que no la libraba, pero salió. ¿Por qué? No lo sabemos, pero salió. Mi papá no se lleva bien con él. De hecho, la mayoría de sus hermanos no se llevan bien con él, con este tío que les digo. Pero mi mamá le dijo a mi papá, vamos a ver a tu hermano. Y mi papá decía, pues que le voy a ir a estar viendo, ¿no? Pero mi mamá era de decirnos, no importan los problemas que hayas tenido, no importa si él te habla o no, si él te hace el feo, si él te hace caras, es tu hermano, es tu familia y tienes que estar ahí, porque al final no son los actos de los demás por los que te juzgan a ti, sino por lo que tú hiciste. Y una noche fuimos a verlo, fue un domingo. Fuimos a verlo, nos contó lo que le pasó. Y mamá estuvo ahí, de hecho tenía que subir escaleras y eso le cansaba bastante. Y aún así se la rifó y la subió. Y ahí estuvo. De hecho fuimos de los pocos de hecho no sé si fueron más de sus hermanos de mi papá, pero fuimos de los pocos que estuvieron ahí, gracias a mi mamá. Y ella le dijo a mi tío que aprovechara esa segunda oportunidad que la vida le había dado. Después, el lunes, a partir de ese lunes, ella empezó a sentirse mal, empezó a sentirse cansada, le empezó a doler aquí atrás por el pulmón, empezó a tener calentura, mucha, no le paraba, no le bajaba, perdón, y se sentía muy cansada, muy mal. Llegó el día de pedir calaverita y cada año de hecho no cada año, en los últimos años, o cada que se podía o cada que me acordaba,
compraba dulces para salir a darle a los niños que pasaban. Y ella salía conmigo, poníamos ahí musiquita y estábamos ahí platicando, ya sea con mis primos, o mis tías, o mis sobrinas que andaban pidiendo. Pero ahí estábamos. Ese año estuve con mi novia. Y yo le hablé a mamá y le dije, mamá, ya compré los dulces, ahorita ya me voy para allá para que salgamos a pedir. Y ella me dijo, me siento muy cansada y no voy a querer salir, no voy a sentirme a gusto pues estando afuera, y si me siento cansada mejor me quiero quedar acostada. Tú quédate allá y por allá das tus dulces. Como mi novia tiene un sobrino chiquito, pues lo llevamos a una parte a pedir dulces y ahí yo estuve dando los míos. Y el 2, el día que se conmemora a los difuntos grandes, estuve yo con mi mamá poniendo las canciones de favoritas de todos los difuntos que hemos tenido en la familia. Su papá, su abuelito, mi tía, mi abuelita, otros familiares cercanos que fallecieron ese año, porque ese año fallecieron muchos familiares. Y estuvimos poniendo muchas canciones, recordándolos. Y llegó el momento en el que ella me dijo que pusiera una canción que se llama La Misma. Esa canción era su favorita. En realidad no sabemos por qué, pero siempre nos las pedía. De hecho, desde siempre nos hacía la observación o la petición de decirnos que cuando ella no estuviera o cuando ella falleciera, la recordáramos con esa canción, se la pusiéramos muchas veces. A mí me dijo que una memoria de 6 o de 8. A mi hermana le dijo 16, a mi papá 32. El punto es que quería una memoria entera de la misma canción, la misma. Porque quería que se la repitiéramos. Y yo le dije, ay jefa, pero ahorita no, porque estamos poniendo canciones de personas que ya fallecieron. Y ella me decía, cuando ya tengas que poner la misma pensando en mí, porque siento que no voy a durar mucho. Me siento cansada. Y yo le decía, no digas eso, ma. Pero a la vez, en el fondo de mí sabía que le estaba haciendo mal. Porque si ella se sentía cansada, era justo que la dejáramos descansar. No era justo que por mí tuviera que seguir luchando cuando a lo mejor ella ya quería estar en paz. Y así que le dije, mamá, no pienses eso. No sé si todavía te falta vivir 1 año, 2, 1 mes, 1 día, no lo sé. Pero disfruta del tiempo que te quede, pero hazlo por ti. Ya pasaste años viviendo por mí, y es justo que lo hagas por ti. Y en el momento en el que tú quieras partir, me va a doler muchísimo, se me va a partir el alma, pero voy a encontrar la tranquilidad al saber que tú estás bien. Así que si te tienes que ir, hazlo por ti. Si te tienes que quedar, hazlo por ti. Lucha por ti. Ya no por mí, ni por mi hermana, ni por mi papá. Ya piensa en ti. Y te digo que esa semana estuvo muy mal. A mi hermana le dijo que ya la dejáramos descansar, que ella ya quería estar en paz. Una de sus hermanas de mi mamá, por cierta situación, estuvo en el hospital, la entubaron y casi se muere, pero salió adelante. A esa tía le salió una hernia que tenían que operársela.
pero como fue referente a lo que le pasó con el que casi fallece, ella sentía mucho miedo. Y mi mamá también sentía miedo. Pensaba que mi tía no iba a salir del hospital. Nosotros íbamos a ir a visitarla un sábado después de que fuimos a ver a mi tío. Sábado 9 de noviembre del 2019. Y el viernes, en la noche, vi a mi mamá muy débil. Y ella habló conmigo y me volvió a decir: es que siento que ya no voy a durar mucho. Yo lloré en silencio y le repetí: cuando tengas que partir, hazlo por ti. No pienses en nosotros. No pienses en qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi papá. Sí, nos va a doler en el alma. Va a ser difícil estar en paz. Pero no es justo que te tengamos atada aquí por nosotros. Ella me pidió que no dejara de estudiar. Y yo le dije: dame 15 días. Cuando sea el momento, quiero que me des, por favor, 15 días. 15 días en los que si no quiero comer, no te preocupes, porque no coma. 15 días en los que si no quiero hacer nada, me dejes no hacer nada. Quiero que sean 15 días en los que dejes que saque todo ese dolor. Y después te prometo que voy a salir. Voy a retomar mi vida. Claro, no lo voy a hacer así nomás y ya estar en paz y feliz pero voy a intentar hacer mi vida. Voy a comer. Voy a seguir haciendo mis actividades. Pero dame 15 días. Me fui a dormir. Que de hecho, antes de seguir contando esto, mi mamá tenía aquí en su cuarto un reposet, que donde ella se acomodaba y se sentaba en las tardes. Y lo que yo hacía era quedarme a dormir en ese reposet. ¿Por qué? Porque quería cuidarla. Porque a veces se despertaba en la noche y quería agua. Y no quería molestar a mi papá porque estaba dormido. Y cuando lo veía yo le daba el agua, o si quería ir al baño la acompañaba. A ella le decía que era porque no me sentía cómoda en el cuarto, o era porque no me sentía cómodo en otro lado, y aquí me gustaba dormir. Pero en realidad era porque la quería cuidar. Ella en la noche apagaba las luces, se acomodaba, se volteaba, y como se tapaba el oído que escuchaba, pues ya no sabía si yo estaba aquí o no. Ella me ponía a ver videos o a leer historias, etcétera, para estar el mayor tiempo posible despierto para ella, por si me llegaba a necesitar. Después, por circunstancias del sillón tuvieron que tirarlo, y lo que yo hacía era ponerme varias cobijas en el suelo para quedarme aquí, para estar al pendiente de ella. Y esta semana en la que se sintió mal, esta semana que transcurrió después de ir a ver a mi tío, pasaron cosas muy raras. Tenemos un nicho afuera en el patio, y hay ahí un refri que no sirve, y ahí ponen las veladoras, ponen flores, y una noche se cayó la veladora. No había nadie, no estaba en la orilla, no había forma de que cayera. Se cayó, veladora de vidrio desde una altura grande. Se cayó, la veladora rebotó y no se rompió. Yo empecé a sentir que algo me seguía. Caminaba y volteaba de reojo y veía una sombra detrás de mí. Volteaba completamente y no había nadie. Mi mamá empezó a sentir
bueno, empezó a ver cosas. De hecho, hubo una noche en la que yo estaba acostado, vi pasar una luz y no me pude despertar. Después mi mamá se despertó y me dijo, ¿viste esa luz? Y fue de... No sabía si yo estaba despierto como para que yo le haya dicho algo. Yo no había podido decirle nada y ella vio exactamente lo mismo que yo vi. De hecho, nos dijo que una noche sintió que había alguien viéndola. La agarró de su mano y era fría la mano que la agarró y era así como huesudita. Y muchas cosas así pasaron. Pero bueno, llegó el sábado que íbamos a ir a ver a mi tía. Y me despertaron para decirme que mi mamá se sentía mal. Tan mal que había aceptado ir al hospital. Me paré. Me fui con ella y con mi papá. Y antes, cuando había un exdirector del hospital, las cosas estaban perfectas en ese hospital. Era una atención y un servicio impecable. De verdad que yo aplaudía a ese hospital. El señor se jubiló, cambiaron de director y créanme que ese sábado fue horrible. Llegamos y el que daba, ahora sí que el que atendía para que pudiéramos pasar a urgencias, no estaba. No estaba y ya había una fila grande de personas que se sentían mal. Pues estábamos en urgencias, o sea, ¿sí entienden lo que es estar en urgencias? Salió una doctora y le dije, disculpe, el señor que tiene que anotarnos para que podamos pasar. ¿Quién sabe? A lo mejor se fue a comer o quién sabe dónde esté. Pues ahí tóquenle. Como de claro, voy a dejar aquí a mi mamá que se sienta mal hasta que al señor se le digne venir a atendernos. Ya era muy temprano, digo, yo sé que todos tenemos derecho de comer, pero tampoco es al punto de ¿quién sabe quién esté y si viene y si no, no. Y había un buzón de quejas en el que yo dejé mi queja de ese asunto, dejé mi correo, mi número y lo puse en la queja. El buzón de hecho se veía como muy abandonado, pero aún así yo la dejé. Bueno, el punto es de que nos anotó el señor, nos dijo, siéntense, ahorita les habla. Nos hablaron y eran 2 doctores, un doctor y una doctora. La verdad no recuerdo sus nombres, pero pésimos doctores. De verdad que no entiendo por qué dan tan mal servicio. A mi mamá, como les digo, iba a sus citas. De hecho, ella tenía análisis cada 2 meses. Su doctora, su especialista, era la que le daba las citas. Y el doctor ese que nos atendió ese sábado la regañó, o sea, pero prepotente, diciéndole de, señora, pues ¿cómo quiere estar bien si viene a cita cada 2 meses? No, eso debería de hacérselo cada semana. Pero con un tono que de verdad me hizo enojar tanto que le dije, pues mire, si nosotros fuéramos doctores de aquí, si nosotros supiéramos y tuviéramos esa especialidad, se lo haríamos cada semana si quiere, cada día. Pero no, quien le da las citas es su doctora. No es culpa ni de mi mamá ni mía. Hacemos y cumplimos con lo que su doctora nos indica. Y por el punto de que ya nos mandaron a hacerle una radiografía y todo eso, fuimos, regresamos y nos dijeron que le iban a mandar usar así que los resultados, por así decirlo, por la computadora. Mi mamá tosía y le dolía muchísimo la costilla. Era un dolor que de verdad no soportaba. Mi mamá no era de, como les dije, no era de victimizar, sino era de, me duele poquito y ya me voy al doctor. A lo mejor sí iba a un doctor, una doctora que nos atiende muy bien, pero nunca llegaba al grado de ir al hospital. Y cuando lo hacía era porque de plano se sentía muy mal. Y en ese momento yo lo sé, se sentía muy, muy, muy mal. Y era horrible verla así, de verdad.
Pasaron como 10 minutos de que nos dijeron que ya llegaban los resultados y no nos avisaban. Yo de verdad entré en desesperación de ver a mi mamá tan mal que me acerqué al consultorio a preguntarles si de casualidad ya había llegado el resultado. Los doctores estaban jugando en la computadora, me echando el chisme. Y fue de, sí, ahorita veo. Insistí, fueron, checaron y ya había llegado hace un rato grande. Nos dijeron que mi mamá tenía neumonía en uno de sus pulmones, que se tenía que quedar. Esto lo recuerdo. Mi mamá me agarró de mi mano, me apretó con fuerza y me dijo: perdóname, hijo, me voy a morir, ya no voy a salir de aquí, perdóname. De verdad que yo lloré, pero siempre lloraba en silencio para no hacerla sentir peor. Y le dije: tranquila, jefa, todo va a estar bien, vas a ver que todo va a estar bien. Pasaron a mi mamá a sacarle sangre porque necesitaban esos estudios, esa prueba de sangre. Y de nuevo el servicio pésimo. Las enfermeras que le tocaron le gritaban, de hecho la lastimaron tanto que había sangre de mi mamá en su silla de ruedas, porque ese día la llevamos con silla de ruedas porque, como les digo, ya no podía caminar y con el dolor menos. Había sangre en su batita, en su silla de ruedas. Porque digo, 7 años en el que mi mamá le estuvieron sacando sangre cada 2 meses. Sabía de qué lado le sacaban sangre porque ya tenía las venas muy delgaditas. Les dijo a las enfermeras de qué lado le habían sacado sangre todos esos 7 años. Y a ella les valió. Ellas a donde quisieron le sacaron sangre, la lastimaron, le gritaban. A mí no me dejaron entrar, pero estaba afuera viéndolas. Y de verdad que mi mamá les dijo: es que yo no escucho de un oído, por eso no puedo contestar si me hablan del lado que no escucho. Pues le gritaban. Y yo me enojé tanto que le dije: ¿qué no escuchó que le dijo que no escucha de un oído? No la va a escuchar si le habla de ahí. Si le habla del otro lado, claro que le va a contestar. ¿O qué no entendió lo que le dijo? Y créanme que después de eso, las enfermeras la atendieron como debía ser. En fin, la llevaron a donde le iban a poner su medicina, donde iba a estar en tratamiento por 12 horas. Y había llegado el momento en el que yo me saliera, pero mi mamá ya no estaba como para estar sola. Y yo le dije a un doctor que muy amablemente se acercó. Le dije: disculpe, es que mi mamá no ve y no escucha de uno de sus oídos. ¿Cree que pueda yo quedarme con ella? Amablemente vio y me dijo: sí, quédate aquí nada más, pues recuerda que no puedes estar con el celular, no puedes estar, recomendaciones que te dan en un lugar donde pues es urgencias. Obviamente no podía estar poniendo en riesgo a los demás. Estuvimos, después nos pasaron a una cama. Bueno, sí, ya tenía su cama. Y ahí estuve con ella. Y ese sábado, después llegó una trabajadora social que me llevó a hacer el pase para que yo estuviera las 24 horas con ella. Y todo muy bien. Pero ya seguía sin poder respirar. Le dificultaba esa acción de respirar, pues. Y recuerdo que ese día jugamos por última vez Basta. Ese día fue nuestro último juego. Y cabe aclarar que yo no era una persona muy religiosa. Y yo no era como de... pues sí, eso de religión. No rezaba, no creía, no tenía fe en nada. Y esa noche se quedó mi hermana. Esa noche yo llegué a mi casa, me puse a investigar, encontré un rosario para personas enfermas. Y al otro día teníamos bueno, no pudimos cambiar. Después mi hermana fue a hablar con una trabajadora social, porque mi hermana recién estaba lastimada de su pie.
y pues tampoco es como que pudiera estar mucho tiempo parada o sentada porque pues le dolía su pie, y nos dieron el cambio para que yo pudiera entrar. Y ese domingo fue un domingo muy difícil y doloroso. Mi mamá ya estaba en piso, yo estaba en el piso donde tenían a personas con insuficiencia renal, donde le estuvieron haciendo su diálisis y le estuvieron teniendo cuidados más acorde a su enfermedad, ¿cómo se llama? Degenerativa. Y aparte le estaban tratando la neumonía. Yo estuve con ella, le di de comer, rezamos ese último rosario y me sentí bien, me sentí en paz. Estaba con ella, rezamos, platicamos, pero ella me decía que no sentía que respiraba, que no podía respirar, que a veces le entraba la desesperación. Y entraron unos doctores, la revisaron y uno de esos doctores me sacó y me dijo: vamos a cambiarle el respirador a tu mamá porque está teniendo un nivel bajo de oxígeno en la sangre. Si ese nivel no se nivela, pues los órganos empiezan a fallar. Si el cambio de respirador no funciona, vamos a tener que entubarla. Y como la señora tiene esta enfermedad y ya está grande, es muy posible que no lo aguante y fallezca. Tal vez pasen el proceso de entubarla. Tal vez sea mientras está entubada. O incluso si sale la dejan de... Le quitan los tubos y todo eso, en ese momento en el que se los quitan podría pasar. Así que es muy probable que tu mamá se muera. Fue el golpe más doloroso que me han dado en la vida hasta ese momento. Entré, saqué mi celular, le mandé mensaje a toda la familia y mi mamá me escuchó que me estuve limpiando la nariz mucho y me decía: ya te vas a enfermar, ¿verdad? Y yo le dije: sí, jefa, creo que sí, porque no quería que supiera que estaba llorando por eso. Me quedaban como 2 horas con ella antes de hacer el cambio con mi hermana, porque mi hermana se iba a quedar otra vez. Pero como les digo, ese piso era para pacientes de insuficiencia renal y tenían que hacerle una intervención a uno de los que estaban ahí en el cuarto de mi mamá y me sacaron. Y yo le dije a mi mamá: mamá, voy a estar allá afuera, no estás sola, nunca lo vas a estar, te amo. Y le di un beso en su frente. Ella me dijo que también me amaba. Esas fueron las últimas palabras que le dije a mi mamá consciente. Salí, me desesperé. Una trabajadora social me dijo que ya la iban a entubar. Entré en una desesperación enorme. Como les digo, mi tía, hermana de mi mamá, estaba internada en el mismo hospital. Y otra de mis hermanas, mi tía Rocío, es la que estaba internada. Y mi tía Eli era la que estaba con ella. Entonces mi tía Eli bajó a verme. Le conté lo que pasó. Y bueno, llegó la hora en la que tenemos que cambiar. Que te daban como un cierto tiempo de visita antes de que estuviera la persona que ya se iba a quedar. Y todos mis tíos, fueron muchísimos de mis tíos, de mis tías, de mis familiares ese día. Todos pasaron a verla y los que no le hablaron por teléfono y se comunicaron con ella. Y parecía una despedida, porque te habló con todos.
Esa noche me fui a mi casa y... No, de hecho, esa noche mi hermana no se quedó. Se quedó mi papá. Y él nos contó tiempo después que fue la noche más tranquila en la que ha visto a mi mamá. Platicaron. Ella le dijo muchas cosas, como que le encargaba a sus hijos que no los dejara solos, que estuviéramos bien, que saliéramos adelante, que ella iba a estar bien. Y de hecho le dijo, mi papá le dijo a mi mamá, no, ¿cómo crees ahorita? Pues no, ¿verdad? No digas eso. Y mi mamá le decía, y por el dinero no te preocupes. Ya me dijeron que por eso no te preocupes, que todo va a salir. Y esa noche mi mamá no se quejó, no tuvo esa dolencia. Y al otro día nos pidieron esos artículos que te piden cuando ya la persona se puede bañar. Y a mi papá le dijeron, la señora está bien. Si sigue así, ya hoy la puede bañar, ya se la puede bañar. Y si sigue así, el miércoles sale. Eso se lo dijeron el lunes 11 de noviembre. Me marcó y me dijo, fíjate que tienes que traer estas cosas, porque ya se va a bañar tu mamá y bla, así, ¿no? Y fue de, va, yo me iba a bañar. Dije, pues me baño y pues las llevo. Y me metí al baño. Y mi papá me marcó. Y me dijo que mi mamá de repente dijo que ya no podía respirar. Entraron los doctores, ahí lo sacaron y le dijeron que ya era urgente, que la tenían que entubar. Mi mamá obviamente no quiso. Mi papá pidió ayuda a mi tía para que ella hablara con ella. Y dice que entró un señor trajeado, habló con mi mamá, se salió el señor, entró mi papá y le dijo a mi mamá que sí te quería entubar, que ella se iba a entubar. Mi papá fue como de, pues, ¿qué te dijo el señor, no? ¿Qué fue lo que te convenció? Quería preguntarle al señor qué había pasado. Preguntó a los doctores, a las enfermeras, en dónde estaba el señor. Nadie más vio entrar a ese señor. Pero mi papá me marcó y nos dijo que que mi mamá quería hablar con nosotros antes de que la entubara. Yo me bañé y me fui. Pero cuando llegué ya estaba entubada, porque era algo urgente. Mi papá se quedó porque era muy temprano y el cambio era como a las 4. No recuerdo bien. Creo que sí, como a las 4. Mi hermana y yo nos regresamos a la casa. Y después nos marcó mi papá para darnos una mala noticia. Papá nos habló para darnos una mala noticia. Mamá ya estaba muy mal y le dijeron que tenía un 90% de posibilidades de fallecer. Mi hermana y yo fuimos a ver qué onda, porque pues no sabíamos qué iba a pasar. Mi hermana es la que se iba a quedar esa noche. Y bueno, estuvimos ahí un rato. Y fue difícil estar ahí sin saber qué pasaba, sin saber qué iba a ser de mi mamá. El caso es que eran como las 8 de la noche, 7:30 más o menos, cuando decidimos irnos y regresar a casa.
Y vamos a estar al pendiente de cualquier cosa que pasara, porque pues ya el panorama no era muy bueno. El punto es que regresamos a casa y al llegar mi papá y yo platicamos de cómo estaba la situación y él me dijo: ¿qué vamos a hacer si tu mamá se muere? Yo con ese valor todavía decía: si ella tiene que irse, va a ser porque ella sí lo quiso y tenemos que aceptarlo. Tenemos que sentirnos bien, sentirnos felices, porque esa fue su decisión. Ya está cansada, ya quiere estar en paz. Y si así quiere las cosas, pues debemos respetarlo. Y entonces mi celular sonó. Mi hermana me llamó y me dijo: tranquilo. Fueron menos de un segundo en lo que pasó del tranquilo a decirme lo que pasaba, pero sentí como mi corazón empezaba a latir rápidamente. El punto es que me dijo: tranquilo. El doctor me dijo que el cuerpo de mamá no está oxigenando bien. Sus pies se empiezan a poner morados y lo mejor es que vengan a despedirse de ella. Yo quedé en shock. Colgué y mi papá pues estaba asustado y me preguntó que si ya había fallecido. Me senté y le dije que no, pero que teníamos que ir a despedirnos. Le avisamos a mi abuelita y nos fuimos al hospital porque mi hermana había conseguido un permiso para que 5 personas aparte de ella fueran al hospital a despedirse. En el carro iba mi papá, mi abuelita, mi novia y yo. Mi tío Adolfo, uno de los hermanos de mi mamá, iba a llegar después, que era el quinto, ya que mi tío Chano, el otro hermano de mi mamá, se encontraba en Morelia. El punto es que llegamos al hospital, nos dejaron pasar y tuvimos que esperar a que mi tía Eli, que estaba con mi tía Rocío, bajara a darnos ese pase. Nos llevaron atrás de urgencias y ahí estuvimos esperando. Entonces nos marcó el tío Adolfito para decirnos que ya había llegado, pero que no lo dejaban pasar. Mi papá agarró el pase, fue y el policía no lo dejó pasar. Yo estaba entrando en una desesperación enorme. Mi hermana me dijo que tenía que ir a despedirme de mi mamá. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar mi mamá todavía con vida. Yo quería verla una última vez, despedirme de ella. Corrí hasta la entrada para preguntar por qué no llegaban, porque necesitábamos estar todos ahí para que nos dejaran pasar a despedirnos. Pues resulta que el policía no quería, que porque ya éramos muchos. El pase les digo que era para 5 personas. Habíamos entrado 4. Mi hermana no contaba dentro del pase porque ella estaba con el de 24 horas. Y mi tía Eli tampoco contaba porque ella estaba dentro con el pase de 24 horas con mi tía Rocío. El pase de 5 personas era para 5 familiares, aparte de ellas 2, por así decirlo. Fuimos mi papá, mi abuelita, mi novia y yo. Creo que no se necesita mucha ciencia para contar 4 personas de 5. Falta una. Mi tío Adolfo. Pues no, el policía a fuerza se aferraba que no, que ya pasaron, que no sé qué. Créanme que mi papá suele ser como muy, ¿cómo decirlo? Atrabancado. Él no es como de si se van a armar los guamazos, pues me voy a los guamazos. Y yo por el contrario soy como más tranquilo, como más de analizar las cosas, de pensar.
Y ese día estaba tan desesperado que las cosas fueron al revés. Créanme que mi papá estaba como tratando de dialogar con ese tipo. Y yo estaba tan desesperado diciéndole: es que no hay tiempo, no sé cuánto tiempo va a durar mi mamá. Necesitamos estar todos ahí o nos van a cancelar. No vamos a poder entrar. Tenemos el pase para 5 personas, entramos 4. Qué difícil es dejar pasar al quinto. Y a fuerzas estaba ahí que no. Y yo le dije: ponte a pensar, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? De verdad eres así porque no estás en este lugar. Y no deseo que te pase lo mismo porque es horrible. Pero no te pases. Y el vato con una arrogancia me dijo: no me importa si tú eres el hijo o si tienen permiso. Si yo quiero, te saco. Mi papá me alejó. Y ¿saben? A ese policía tuvieron que darle 50 pesos para que dejara pasar a mi tío. Y sí, estuvo mal que nosotros cayéramos en eso. Pero créanme que en el momento la desesperación es tan grande que no piensas en si está bien o si está mal. Lo que quieres es que ya pase, ya quieres ir a despedirte. No sabíamos cuánto tiempo quedaba. Pero créanme que sigo teniendo en el corazón eso de neta es tan desgraciado ese tipo que tuvo que recibir dinero para cumplir con su trabajo. Teníamos un pase firmado, un permiso, y como él es el que estaba ahí, pues hacía lo que él quería, ¿no? De verdad que me hubiera gustado que, yo te les voy a explicar por qué, pero que el director de ese hospital hubiera hecho algo en contra de ese tipo despreciable. En fin, nos dejaron pasar después de eso y fuimos entrando poco a poco. Mi papá no es una persona que exprese mucho sus sentimientos, no es como que llore, y ese día salió destrozado. Después de que entraron algunos familiares, entré yo. Entrar al cuarto y ver a mi mamá entubada fue horrible. Y no se veía mal, no se veía como muchas personas que tienen muchos tubos y se ven mal, de verdad mal. Ella se veía tranquila. Pero lo que era horrible era saber que era la última vez que la iba a ver con vida. La última vez que iba a dirigirme a ella y que me iba a escuchar. Quería llorar, abrazarle y gritarle que no me dejara. Pero sabía que tenía que dejar de ser egoísta. Tenía que dejarla libre. Y lo que hice fue decirle que todo iba a estar bien. Que íbamos a luchar por salir adelante. Que íbamos a darlo todo para seguir. Sí, iba a ser muy difícil. Pero trataríamos de seguir como ella nos enseñó, con esa fortaleza. Le dije que ella era la mejor, que estaba agradecido con la vida por habérmela puesto en el camino, por haberla seleccionado a ella como mi mamá, que gracias a ella soy todo lo que soy ahora, que gracias a ella aprendí todo lo que sé de la vida. Le di un beso y tuve que salir porque no me dieron mucho tiempo. Al final, el policía que estaba en la entrada de urgencias fue muchísimo más humano que el desgraciado eso que estaba en la entrada del hospital. Porque básicamente nuestro permiso pues acababa ahí. Ya después de eso teníamos que habernos ido. Pero ese policía vio la situación y muy amablemente nos dijo: es que si están aquí afuera, los van a sacar. Yo veo que pues ustedes no son como que quieran irse, porque pues la situación no está como para decir, pues ya, ¿no? Y nos dijo: ahorita en la sala de espera ya no, pues ya no hay nadie, pues. Ya no entra ningún policía ahí, no les van a decir nada.
Si gustan, mejor métanse allá y ahí esperan noticias de su familia. No supe cómo, pero al final éramos muchísimos de la familia adentro. Y dije, bueno, al menos de algo sirvieron los 50 pesos que tuvimos que dar para que la gente pasara. Porque el gran hombre que estaba en la entrada no nos dejó pasar a pesar de tener el permiso. Pero éramos muchísimos. Mi hermana nos mandó un mensaje diciéndonos que le dijo a mi mamá que pues estábamos todos ahí. Y que le preguntaba, que le decía, yo sé que tú me escuchas, yo sé que me estás escuchando. Y que moviera su piecito si pues la escuchaba. Y mi mamá movió su pie. Y dice que ella sintió un cambio entre antes de que pasáramos a despedirnos y después. Mi mamá se veía más tranquila, más relajada. Sus piecitos dejaron de verse morados. Pero el doctor le dijo que es que hace cuenta que ella estaba en terapia intensiva. Pero mi hermana no estaba tal cual con ella, sino en la sala de espera de terapia intensiva del primer piso. Entonces le dijo el doctor, a las 12 vas a poder pasar a la visita. Pero si se da el caso de que yo tenga que venir antes a darte información, tienes que hacerte la idea que esa información es que tu mamá ya falleció. Entonces estuvimos ahí desde las 9 hasta las 12, que era la hora en la que iba a entrar mi hermana, pensando en que no llegara ese mensaje de que mi mamá había fallecido. Yo, créanme que tenía esas ganas de que todo fuera un sueño, de que mi mamá saliera y que todo estuviera bien. Dieron las 12. Mi hermana pasó a verla. No, de hecho no pasó a verla a las 12. Nosotros creímos que había pasado ya a verla a las 12 porque nos habían dicho que eso. Pero resulta que mi hermana no pudo pasarla a verla como 12:30 más o menos. Bueno, hasta las 12:30, una, creo. Porque le estaban haciendo algo a mi mamá. No sé si un tratamiento, le estaban cambiando la medicina. No lo recuerdo bien porque créanme que es algo que es muy difícil y que lo viví. Pero a la vez no lo viví porque no tenía esa concentración por la situación. El punto es que pues no salió el doctor. Mi hermana entró a verla y pues seguía, porque de hecho desde antes, ahora que recuerdo, dijeron que si salían antes de las 6, que era la otra visita, la visita anterior, era porque pues, ya había fallecido. Entonces no salieron ni a las 6 ni a las 12. Y eso fue una pizca de esperanza. Entonces yo dormití un poco en la silla en la que estaba sentado. Y mi cuñado se acercó a mí, como una 20, a decirme que mi hermana ya le había marcado. Y que mi mamá ya había fallecido. Mi cuerpo se perdió. Solo vi entrar a todos mis tíos y tías, como les digo, ya había muchísima gente de mi familia dentro del hospital. Los vi entrar, me rodearon. Yo no sé cómo llegué a la entrada de urgencias. Y lo único que dije es, quiero verla. Mi hermana bajó y nos dijo que le habían dado permiso de que pasáramos a verla. Subimos nada más mi papá, mi papá y mi hermana, y mi cuñado creo que también subió. Y arriba ya estaba mi tía Eli, que estaba con mi otra tía. Pero mi otra tía no sabía nada porque pues si no se iba a poner más mal y pues se iba a complicar todo. Mi papá entró y luego entré yo. No había mucha diferencia física, por así decirlo, en cuando entré a despedirme y cuando entré ya mi mamá había fallecido. Pero sabía que su corazoncito ya no estaba latiendo, que ella ya no estaba aquí. ¿Saben? La agarré de su manita y abrí poquito uno de sus ojos. Tal vez crean que fue por el momento, que lo estoy inventando, no sé.
Pero les juro que cuando abrí su ojito, ella volteó a verme y una lágrima corrió por su cachetita. Y esto me recordó que cuando dejó de ver, ella decía que le hacía sentir mal el hecho de que ya no podía ver nuestros rostros. Y yo le dije, te prometo que el día que tú te vayas, nos vas a ver otra vez antes de irte. Y el hecho de que yo le abrí su ojo, volteó y una lágrima salió de ahí. Me hizo sentir seguro de que de una u otra forma le dije la verdad. Y antes de irse me vio otra vez. Estaba desesperado. Había mucho papeleo que hacer, buscar la funeraria, venir a la casa y componer todo para cuando la trajeran. El chiste es de que todos se organizaron. Encontramos una funeraria pronto y llegamos a casa esperándola. Yo llegué a buscar la ropa que le iban a poner. Y como a las 5 de la mañana, porque ella falleció 1:15, como a las 5 de la mañana llegó su cuerpo. La metieron a la sala donde iba a ser velada y la prepararon. Cuando acabaron entramos y creí que el dolor más grande había sido enterarme que falleció. Pero realmente ese dolor fue poco a comparación al dolor que sentí cuando la vi en esa caja. Cuando la vi ahí. Cuando vi que ya nada podía cambiar. En el hospital todavía, después de que me dijeron que falleció, tenía esa esperanza de que a lo mejor su corazón se detuvo un instante y volvió a latir. Pero al verla en esa caja, entendí que ya no había nada que hacer. Que mi mamá ya no iba a abrir sus ojos otra vez. Que ya no me iba a abrazar. Ya no me iba a besar. Ya no me iba a decir mi masto. De hecho, en los días antes de estarme quedando a dormir aquí, yo dormí en el cuarto de al lado y le tocaba, pues, básicamente. Y ella me respondía terminando ese sonido. No sé si se escuchó, pero básicamente yo le tocaba tu, y ella me tocaba tu, y después ella empezaba en tu, y yo terminaba el tu. Porque no sé, pero así nos organizamos para que ella supiera que yo ya estaba en el otro cuarto y no se preocupara. Créanme que llegué a casa, toqué. Y ya no hubo respuesta. Ya no iba a haber respuesta jamás. Yo le gritaba, ¡Mamá! Y ella me gritaba, ¡Hijo! Todos esos recuerdos llegaron cuando la vi. Y de hecho se me olvidó contarles que tenemos una perrita, Maki. Era su compañera cuando nosotros no estábamos. Era su niña. Y nos dijo, cuando yo muera, por favor acérquenla, que vea que no la abandono, sino que tengo que irme. Lo hicimos y mi perrita lloró. Mi hermana, mi papá, mi cuñado, mi novia, mi perrita y yo estábamos ahí con ella, dándole el último adiós. Ese proceso de velación fue muy doloroso. Al otro día empezó, pues,
la misa de antes de cuerpo presente. Y un momento doloroso fue cuando mi tía Rocío, que estaba en el hospital, llegó. La dieron de alta y pues tuvieron que darle la noticia. Llegó y le dijeron que pues por su situación no podía estar mucho tiempo cerca, pero que sí le diéramos un tiempo para despedirse. Ella se acercó y le dijo: cuando entraste al hospital me dijiste que no te dejara sola, que no me fuera y te dejara ahí. Y fuiste tú quien no me esperó. Y como se lo prometimos, de hecho, le pusimos la misma una y otra vez. El mariachi que vino entró tocándosela. Cuando caminamos rumbo al panteón, se la fue tocando. Cuando llegamos al panteón se la volvieron a tocar. Cuando la estaban bajando, igual. Y la última canción del mariachi fue la misma. 10 veces, contando todas las veces que se la pusimos. O bueno, que la tocaron. 10 veces como dice la canción. A partir de ese momento, mi vida cambió. Días tras día, después de su partida, me sentí muy solo. De hecho, a su velación y a su entierro vinieron muchísimas personas, pero muchísimas. Mi casa estaba atascada y había todavía muchísima gente en la calle. No podías ni pasar. Y lo que mi mamá le dijo a mi papá fue cierto. Mucha gente se acercó a apoyarnos de manera económica, de manera, ¿cómo decirlo? Con productos, pues. Y básicamente el problema económico no existió como tal y como lo dijo mi mamá. Cada rosario que se le hizo finalizó con todos cantándole la misma. Yo imprimí hojas con la letra. Cada día se le daba a todos una hoja para que juntos le cantáramos a mamá. Cuando se cumplieron los 9 días, yo le hice una carta que de hecho desde que una tía de mi mamá falleció, yo hice una carta especial que no era de nosotros hacia ella, sino de ella a su familia. Una carta enviada desde el cielo. Hice lo mismo con mi abuelita. Y mi mamá, créanme que amaba que yo hiciera esas cartas. Y por eso hice su carta. Del cielo para nosotros. Una carta muy difícil. Y mi familia me decía: no muy larga, la gente se va a aburrir. Y tal vez podría tomarse como una respuesta grosera a la mía. Pero les dije: perdón, pero la carta no es para la gente como tal, sino para mi mamá. Esas palabras que ella hizo llegar a mí, porque a ella le gustaba que yo hiciera cartas. Y créanme que nadie se aburrió. Todos estaban llorando. Todos habían sentido ese mensaje de mi mamá en sus corazones. Tiempo después, en su cumpleaños hicimos una reunión a su nombre. Compramos pastel, hubo comida, pasaron todos al micrófono a decir unas palabras para ella. Hice otra carta de cumpleaños
pero a pesar de todo me seguía sintiendo solo. Y no digo que lo esté, porque desde que mamá no está, tanto familiares, amigos, parejas, me han demostrado que no estoy solo y que si necesito llorar, tendré un hombro para hacerlo. Pero el punto es que ninguno de ellos es mamá. Ninguno de ellos es esa persona con la que yo jugaba, con la que yo bromeaba, con la que yo veía películas. Ninguno de ellos es esa mujer a la que yo llegaba en las noches a contarle cómo me fue en todo el día, a contarle mis problemas, a refugiarme en sus brazos cuando me sentía triste. Ella y yo éramos un equipo. Me quedé solo. Me dicen que ya no le llore. Y créanme que he tratado de no hacerlo. Y lo he logrado últimamente. He estado recordándola con amor. Pero contar su historia me hace sentir tan mal porque es revivir todo ese año sin ella. Todo ese momento en el que tuve que despedirme de ella. En el que tuve que aceptar que ya no va a estar aquí. Claro, siempre va a vivir en mi corazón. Y sé que si cierro los ojos con fuerza, ahí va a estar para mí. Pero extraño verla, extraño oírla, extraño su risa, sus locuras, todas esas cosas que se le ocurrían tan geniales. Extraño llegar a casa y verla ahí sentada y ver que me diga, bueno, saber que me preguntaba siempre, ¿cómo te fue? Así se sintiera muy mal, siempre tenía un segundo para escucharme. Hoy quise hacer este video para ella. Yo sé que es algo muy largo y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Pero créanme que ella se lo merece. Merece que el mundo conozca su historia. Porque espero que de una u otra manera aprendamos de ella. Ella vivió amando a todos los que la rodeaban. Y a pesar de que la vida se ponía cada vez más difícil para ella, siempre estaba ahí dispuesta a ayudar, con una sonrisa. Hoy se cumple un año de que mi mamá no está. Claramente voy a hacer su carta, la voy a leer y voy a honrarla todos los días, como ella se lo merece. Y como habrán notado, gran parte de este video se ve desenfocado, no me enfoca bien, y es por una razón. Y esa razón es porque el enfoque del video no soy yo. Sí, yo estoy contando la historia, pero en realidad la protagonista es ella, mi mamá. Ella es lo importante aquí. Gracias a ella estoy aquí contando su historia. Gracias a ella yo amo con el corazón. Gracias a ella yo soy quien soy. Y hoy quisiera poder ponerle la misma aquí, pero ya saben, derechos de autor, y no quiero que borren este video. Pero espero que aquellos que conozcan la canción podamos dedicarle con el corazón un instante a esa persona tan genial
que le demostró a todos que podrás sentirte mal, podrás tener dificultades para pararte, pero nunca para seguir adelante. Esa es la historia de mi mamá, una mujer que día a día dio lo mejor de sí misma, que luchó contra todas las adversidades, que luchó hasta el último momento, que me enseñó algo muy importante. Morir no significa haber perdido la batalla, de ninguna manera. Porque ponte a pensar, si te dijeran que el día de mañana vas a morir, ¿qué sentirías? ¿Te sentirías tranquilo? ¿Te sentirías espantado? Sé que se necesita mucho valor para luchar día a día contra las adversidades, pero se necesita muchísimo más valor para aceptar la muerte, para aceptar que llegó el momento de partir. Porque como les digo, yo perdí a mi mamá, mi papá perdió una esposa, mi abuelita perdió una hija, mis tíos perdieron una hermana, etcétera, etcétera. Pero mi mamá perdió a todos, refiriéndome a que tuvo que despedirse de más personas que nosotros. Nosotros tuvimos que despedirnos de una, ella tuvo que despedirse de todos. Y es un proceso más doloroso porque no sabes qué hay más allá, no sabes si hay algo más allá. Y se necesita mucho valor para aceptar el hecho de que ya tienes que partir. Para ganar, necesitas aprender a perder. Morir no es perder la batalla. Morir es haber ganado tan perfectamente que decides retirarte con tu racha perfecta. Que decides decir, gracias vida, hasta aquí. Yo ya quiero descansar. Para despedirme quiero darle un último mensaje a mamá. Jefecita, gracias por haberme dado tus días y tus noches. Gracias por haberme dado tus buenos y malos momentos. Gracias por enseñarme. Gracias por guiarme, por educarme, por no consentirme, por demostrarme que si algo quiero, tengo que ganármelo primero. Por demostrarme que la familia siempre es primero. Así ellos te den la espalda, tú tienes que ir siempre hacia adelante. Gracias por enseñarme a amar de verdad. Por enseñarme que si luchas por lo que amas, al final te puedes ir en paz. Gracias por haberme dado la vida. Discúlpame por haber llorado en todo este video. Te dije que 15 días me iba a derrumbar, pero que me iba a costar más de un año poder pensar en ti sin derramar una sola lágrima. Y cuando lo logre no será porque te olvidé, sino porque aprendí a vivir con tu legado, con una sonrisa, amándote y recordándote como la persona más increíble que he conocido. Yo sé que siempre vas a estar para mí. Yo sé que siempre me vas a cuidar. Y te lo agradezco. No sé cuándo, pero algún día nos volveremos a reunir. Y cuando eso pase va a ser increíble. Me voy a sentir muy feliz de poder abrazarte otra vez. Y jamás nos volveremos a separar. Tengo que decirte que todo este año no cambié tu foto ni de perfil de ninguna de mis redes sociales. Porque quería seguir sintiéndote aquí.
pero que hoy entiendo que estás aquí en mi corazón, que estás aquí a mi lado y que estás viendo esto, en donde sea que estés. Sé que ahí estás mejor, que estás descansando. Y te prometo que cuando esto termine, voy a levantarme, me voy a limpiar las lágrimas y seguiré luchando por mí, por ti, por todos. Tu recuerdo me hará cada día más fuerte. Solo por favor no te olvides de mí. Y cuando puedas baja a mis sueños a visitarme. Cuéntame cómo estás. Juguemos de nuevo como antes. Dame esa fuerza que necesito a veces porque hay días en los que siento que ya no puedo. Hay momentos en los que quisiera cerrar mis ojos y ya no abrirlos otra vez. Pero sé que todavía tengo mucho por vivir y que tengo que ser tan fuerte como tú. Te amo con todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Siempre te voy a recordar, te voy a conmemorar y siempre hablaré de ti como la persona más grande y asombrosa que he conocido. Un ejemplo de verdad. Te amo para siempre y un día más, jefa. Y espero que seas feliz. Nos vemos pronto, mami. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo hasta el cielo. Un beso. Te amo. Gracias por todo, jefecita. Ahora seguir adelante. Hasta siempre. Te amo con todo mi corazón. Gracias. La misma canción. Hola muchachos. Hola chicos. Gracias por todo, chicos.